Invito a la hermana Ángela. Hermana Ángela va a pasar a este lugar. Ella nos va a compartir la palabra del Señor en esta tarde. ¿Cuántos se alegran? Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar a su favor. Que Dios habla a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermana Ángela. Padre eterno y celestial, en este momento invocamos tu nombre, Señor. Que tú nos hables de una manera especial. Que haya atención en nosotros a tu palabra. Tú eres quien habla, Señor. Usa sus labios, Señor. Pon disposición en el nombre de Jesús. Amén. Predícanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Brindémosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias al Señor Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad, al pastor, a su esposa, la hermana Indira, por la confianza. Amén. Entonces vamos a hacer la voluntad del Señor en esta tarde. Amén. Y esta semana hablando con el Señor, decía: Señor, ¿qué deseas tú que hables? ¿Qué deseas tú hablarnos, Señor, para tu pueblo? Tú que conoces la necesidad de cada uno de nosotros, háblanos, Señor. Que sea tu espíritu y no yo la que hable en esta tarde. Amén. Vamos a hablar sobre un tema el día de hoy que se llama Mujeres al servicio del Señor. ¿Cómo se llama? Y una pregunta: ¿el Señor usa a la mujer? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Mucho. Amén. Amén. En estos tiempos, algo que vemos muchos movimientos, ¿verdad? Que habla sobre la mujer. ¿Y cómo se llama ese movimiento? Las feministas, ¿verdad? Y hoy se hace alusión a la mujer y muchas de ellas salen a marchar por la mujer y bajo sus ideales, bajo sus conocimientos salen a decir por la mujer, es que la mujer tiene derecho, la mujer tiene la posición, ¿cierto? Todo eso. Y de pronto en el hogar o en la casa puede pasar que todavía dentro del contexto cristiano hayan mujeres con pensamientos feministas y probablemente nos quedemos como que no, yo no creo, pero sí. Y quizás hoy nos vaya Dios a confrontar a través de su palabra. Amén. Pero qué bonito es cuando Dios nos confronta y nos lleva a esa tristeza de arrepentimiento. Esa tristeza que nos dice: Señor, perdóname y transforma mi manera de pensar. Amén. Entonces, qué bonito es entender esto para saber cómo Dios nos ha diseñado. Aunque la mujer hoy en día se levante en contra de su esposo o compita con su esposo, Dios no desea eso. Al contrario, qué bendición contar con varones en casa que nos cuiden, que provean, que estén allí para apoyarnos. Y que somos mujeres que Dios ha creado con un diseño precioso. Amén. Que Dios ha creado al hombre y la mujer con la misma dignidad, el mismo valor, pero con funciones diferentes. Amén. Entonces vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos. Y qué bueno que los caballeros estén aquí. Qué bendición que las damas contemos con nuestros esposos, con nuestros hermanos en la fe en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a abrir Génesis capítulo 1, verso 27. Voy a estar intercalando las versiones. Amén. El hermano Garay nos va a estar apoyando. Va a decir: esta hermana Ángela, me tiene corriendo. Pero bueno, vamos a estar intercalando entre la Biblia, la versión de las Américas, que es la LBLA, y la Reina Valera 1960. Todos a una sola voz. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la versión, la Biblia de las Américas dice: y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra y los creó. ¿Qué dice aquí? Dios crea, ya se pueden sentar, mis hermanas. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. ¿Cierto? Varón y hembra los creó. Amén, qué bonito. Lo que significa que tanto el hombre como la mujer para Dios tienen el mismo
valor y la misma dignidad, pero nos creó con funciones diferentes. Funciones que se han ido distorsionando y que nos han traído grandes problemas en los hogares. Pero las familias de Nuevo Pacto hoy van a salir diferentes porque el Señor nos va a hablar. Amén. Entonces, el diseño original de Dios para la mujer lo encontramos en Génesis 2:20 al 24. Vamos a Génesis capítulo 2, 20, 24. Y cuando leamos allí, antes de leer allí, hoy vamos a tocar 5 puntos importantes. El primero, el diseño original de Dios para la mujer. El segundo, la condición del corazón y la distorsión del diseño. Tercero, Dios tiene un propósito en cada etapa de la mujer. 4, mujeres usadas por Dios en la Biblia. 5, el valor del servicio que muchas veces no se ve. Eso van a ser los 5 puntos que vamos a tratar. Vamos con el primero, el diseño original de Dios para la mujer. Génesis 2:20 al 24 dice: y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una y la trajo al... Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada, porque del varón, por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola. ¿Cuál fue el propósito de Dios en este pasaje? ¿Fuera cómo? Cuando ustedes piensan en ser ayudas idóneas para esos varones bellos, preciosos, así cuando ustedes decidieron aceptar ese matrimonio, ¿verdad? ¿Qué sienten cuando escuchan ser ayudas idóneas? Si me preguntan a mí, yo crecí en un contexto donde a mí me decían que trabaja, empodérate, para que si el hombre te deja, ¿qué pasa? Tú tengas cómo sostenerte, ¿verdad? Y de pronto muchas de nosotras hemos crecido con este tipo de pensamientos. Y que cuando llegamos al hogar, ¿qué sucede? Hay ese conflicto con nuestros esposos, ¿verdad? Pero hay algo hermoso aquí. Dios nos crea como ayudas idóneas. Ayuda idónea. La palabra mujer proviene del latín mulier, que se utiliza para describir a la mujer en su etapa adulta y de la niñez. Esa es la definición secular que le dan a la mujer. Pero en Dios, la mujer fue creada para reflejar el carácter de Dios, para vivir en relación con Él y para participar en su obra en la tierra. Pero entonces, ¿qué significa ser ayuda idónea? Hagan de cuenta que es como, por ejemplo, cuando alguien está en una empresa y le ponen a un asistente, ¿verdad? Ese asistente sabe todo de su jefe, ¿cierto? Por decirlo así. Sabe cuándo son las reuniones, sabe cuántos son los gastos, sabe, ¿verdad? Y eso ayuda. Entonces, cuando el jefe no está, ¿quién va ahí? El asistente, ¿verdad? Y si el jefe no está y está el asistente, ¿a quién van a solicitar la información? Al asistente, ¿verdad? ¿Y el jefe tiene más valor que el asistente? ¿Qué dicen ustedes? Para el mundo sí. Pero sin el asistente, ¿no? ¿Qué pasa? Un desastre. Vienen las citas y no sabe, se perdió las citas, pero el asistente está atento. Así somos nosotras las mujeres con nuestros esposos. Amor, recuerda que no sé qué, que aquí está esta cita, que hay que pagar esto, ¿cierto? Somos ayuda. No, asistentes no, ayudas. Muy bien, ayuda. Pero escuchen esto.
Escuchen esto tan hermoso como Dios define a la mujer. En la expresión hebrea, en Génesis aparece la palabra ayuda adecuada, idónea, significa ser. ¿Cómo significa? Que no significa que la mujer sea inferior, sino que describe que ellas son las herramientas para su esposo. Yo quiero que me presten mucha atención desde el inicio, porque quizás al principio puede chocar con nosotros las mujeres, pero usted es la herramienta de su esposo. Usted es una persona que influencia espiritualmente sobre su casa. Usted es una mujer que el Señor le ha dado herramientas para edificar su casa. No significa que seamos las salvadoras, no. Significa que somos las herramientas por las cuales nosotros podemos ser de bendición para nuestras casas. Por tanto, la ayuda idónea es alguien que complementa, que sostiene y que coopera con el propósito de Dios. Así que la mujer no solamente es una condición biológica como el mundo quizás a veces lo hace ver, sino que además de eso, Dios le ha dado un llamado con propósito. Y como la mujer tiene una enorme influencia espiritual sobre su esposo, sobre sus hijos y la rodean, el enemigo desde el comienzo de los tiempos distorsionó esa identidad. A tal punto que tomamos por poco nuestro llamado en el hogar. Eva, Génesis 3, 1, 7, vamos a leerlos todos por favor. Génesis 1, 7, 1 al 7, ¿qué dice? Del fruto de los árboles del huerto, entonces la serpiente ¿qué vemos ahí? Una Eva que influenció sobre su esposo, sobre su marido. A ver, aquí hay varones. ¿Me prestan un micrófono? Por favor. Mi esposo me va a colaborar, a ver. Vamos a preguntarle al pastor. Pastor, cuando usted ve a su esposa triste y enferma, ¿cómo se siente usted? Pues primero oro. Ora. Pero me duele. Pero le duele. Me duele, es como si lo sintiera. De hecho, aprovecho y les digo un testimonio cortito. Cuando mi esposa éramos novios, estábamos de líder de jóvenes, hicimos un campamento de jóvenes y mi esposa le dio una crisis respiratoria muy fuerte. Y cuando íbamos en la ambulancia, recuerdo que le decía: Señor, ella va a ser mi esposa, pero te pido, si es necesario, dale mis pulmones. Te lo pido, por favor, pero no la dejes morir. Y entonces no éramos esposos aún, era mi prometida, pero sentía mucho dolor. Y cuando ella en algunas circunstancias sintió mal, pues yo oro y digo: Señor, ya no le digo que me quite los pulmones, porque digo, también los necesito, pero sí le digo al Señor: por favor, en tu misericordia, dale vida, dale neuma, dale viento. Dale, Señor, la oportunidad de seguir adelante. Porque ustedes parecen incansables, la verdad.
Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. A ver, Jared. No. Por aquí está su mamá. ¿Cómo se siente usted cuando su mamá le llama la atención? Bueno, primero me siento bendecido porque ahí en casa tengo a una mujer que con la ayuda de Dios guía mis pasos y Dios es quien le da la sabiduría para saber hacerlo. Amén. Amén, amén. Y si la ve como desanimada un día, porque todos los humanos nos desanimamos en algún momento en ir, nos sentimos cansados, quién sabe, ¿cómo se siente usted para buscar de Dios? Pues si la veo desmotivada, Sí. pues también la motivo, ¿verdad? Le digo que no decaiga y que tratemos de solucionar todo lo que a ella la atormente con la ayuda de Dios. Muy bien. Y para todos los hombres, y si la mujer está molesta en la casa, que si usted le dice, ay, mi amor, tengo como hambrecita, ¿cuál hambre? Usted vaya, cómprese por allá en el delivery. ¿Cómo se siente la casa? Tensa. Hago este ejemplo para que podamos comprender la influencia tan grande que el Señor nos ha entregado. Y queremos tomar lugares que no nos corresponden. Pero el enemigo, como vemos en Eva aquí en este lugar, le entregó una verdad incompleta a Eva. Una verdad que ocultaba las consecuencias del pecado. Y así hace el enemigo hoy en día. Hace que dudemos de lo que Dios ha dicho. Presenta el pecado como algo no tan grave. Ofrece algo que aparentemente es bueno. El enemigo le dijo a Eva que se abrirían sus ojos, que sería como Dios y que obtendría sabiduría. Pero Eva deseaba sabiduría, pero la buscó en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque ella quiso ser Dios. Y nosotras, como mujeres, no podemos ser Dios. Necesitamos ir a buscar la sabiduría del Señor. Porque cuando Eva toma la decisión de obedecer lo que el enemigo le estaba diciendo, automáticamente, escuchen esto, automáticamente, al darle a su esposo, se rompe la relación con su esposo, se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con los demás. Por eso la pregunta de hoy que el Señor nos quiere hacer a todas las que estamos aquí presentes es: mujer, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué está deseando tu corazón en este momento? Que el enemigo puede estar usando para engañarte. Muchas veces tenemos conversaciones constantes con nuestros pensamientos y deseos. Y esos deseos pueden alejarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra casa y en las personas que nos rodean. La Escritura muy bien lo advierte en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Así que para servirle al Señor necesitamos las intenciones y las motivaciones correctas. Jesús mismo en Mateo nos dice que necesitan corazones mansos y humildes de corazón. ¿Sabe? A veces leemos ese pasaje tan lento, pero cuando Dios me revela el significado tan grande que tiene la palabra mansedumbre y humildad, yo tuve que doblegarme ante la presencia de Dios. Porque cuando pensamos e imaginamos una persona humilde, una persona altiva y arrogante, nos imaginamos una persona prepotente, así, ¿verdad? Que no escucha, que solo tiene la razón todo el tiempo. No. Tanto hombres como mujeres
tenemos corazones altivos. ¿Por qué, hermana Ángela? ¿Cómo así? Porque aún escuchando el diseño, la posición que el Señor nos ha dado, aún seguimos deseando ser Dios. ¿Por qué seguimos deseando ser Dios? Porque no queremos sujetarnos al Señor. Y cuando nos sujetamos al Señor, no nos va a ser difícil sujetarnos a nuestros esposos. No nos va a ser difícil comprender las etapas en las que nos encontramos. No se nos va a ser difícil levantarnos para servir al Señor. No se nos va a ser difícil amar la temporada en la que estamos. Porque siempre estamos peleando. Señor, es que si ya tengo hijos, yo quiero seguir en la etapa cuando no tenía hijos, Señor. Es que, Señor, si yo estoy casada, yo quiero seguir en la etapa cuando estaba soltera. Señor, es que si ahora mis hijos se han ido de la casa, yo quiero seguir siendo la madre que está olvidando que necesitamos renovar constantemente nuestra mente, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, el verso 2. Porque aunque el mundo nos diga que lo que para valer tenemos que hacer para ser, Jesús sigue diciendo, tú tienes que ser para ser. Así que Dios tiene un propósito en cada etapa. Tito 2, 3 al 5, vamos a leerlo. Tito 2, 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte o en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea. Entonces, ¿será que si yo ya tengo una edad avanzada no sirvo? Sí sirvo. Sí sirvo. Porque Dios está en cada etapa. Y su palabra lo dice aquí, las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y las jóvenes aprendan y dedíquense a cuidar de su casa. Nuestra manera de vivir refleja el carácter de Cristo o lo deshonra. Ser fiel a Dios no solamente es cuando venimos a la casa de Dios, sino que es en la forma en la que trato a mi esposo, en la forma en la que crías los hijos, en la forma en la que hablamos, en la manera en la que administramos el hogar. Pero sabe, el conflicto comienza, escuche esto, cuando nos llenamos nuestra mente de el empoderamiento que el mundo nos dice, que cuidar nuestro hogar es algo anticuado, que nos dice que eso es una limitación y que no importa y que no vale lo que tú estás haciendo en tu hogar. Y eso es lo que está haciendo que confunda tu identidad en el Señor. Pero déjame decirte hoy que aunque el mundo te diga que lo que tú tienes, que lo que Dios te ha dado no es importante, para Dios es significante. Dios te ha creado con una identidad, mujer. Dios te ha creado para dejar un legado especial. Dios te ha creado para que tú puedas ayudar a tu esposo en casa. Dios te ha cuidado para que tú puedas gobernar con sabiduría en tu vida, porque dice el Señor, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Pero el diseño de Dios no nos habla de competencia, sino de orden y complementariedad. El problema está cuando el hombre no entiende su lugar como cabeza del hogar y la mujer tampoco comprende su diseño, porque produce lucha de posiciones. Cuando la mente está renovada en la palabra del Señor, el hombre aprende a liderar con amor.
La mujer aprende a apoyar con sabiduría. El hogar refleja el orden de Dios. No se trata de dominar ni de competir, sino de caminar en el lugar que Dios te ha asignado. Yo sé que hay mujeres en Nuevo Pacto que se van a levantar y van a decir: yo y mi casa serviremos al Señor. No de la manera que el mundo me dice, no, sino de la manera que el Señor me ha asignado. A las solteras, 1 Corintios 7:32-34 dice Pablo: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Ay, es que estoy soltera y tengo mucha juventud, todavía me falta. El Señor dice: dedícate al Señor. Y yo quiero decirle a cada mujer en este día, la soltera, la casada, la que ya tiene hijos, la que está trabajando todavía o la que trabaja también, porque también hay mujeres que trabajamos, estamos en el hogar, no tiene nada de malo. Pero yo sí quiero decirle, comprende la etapa en la que estás. Comprende la etapa en la que estás, tu temporada. Si tú estás soltera, dice la palabra del Señor, dedícate al servicio del Señor. Forma carácter. Mire, a mí a veces me llegan mujeres, me llegan muchos mensajes, porque para la gloria del Señor, el Señor me ha traído muchas mujeres, trabajé con ellas y me llegan mensajes constantemente de mujeres solteritas, hermosas, preciosas, con fuerza, con energía, pero con identidades distorsionadas. ¿Saben por qué? Porque están deseando cosas que aún no es su tiempo. Están buscando amor donde no tienen que buscarlo. Pero yo quisiera haber escuchado esto cuando estaba, aún sigo joven, pero más joven, en esperar en el tiempo de Dios. Así no me hubiera puesto a entregarle mi corazoncito a hombres que no. Antes de mi esposo yo tuve un novio y mi papá no le permitió que se casara conmigo. Fue donde mi papá y papá le dijo que no. Quedamos de amigos, él sabe que le aprecio mucho en el Señor. Pero cuando mi papá escucha a mi esposo, mi papá sintió paz, tranquilidad. Y dijo, aunque no lo conocía, mi papá me dijo a mí: cuida a ese muchacho porque ese muchacho es un buen muchacho. Y listo, esa fue nuestra bendición para casarnos de parte de mis papás, no hubo problema. Entonces, las solteras formen carácter, formen identidad, para que la herida del rechazo y del abandono no te lleve a buscar hombres que no aman a Dios simplemente porque te hacen sentir amadas. Porque cuando te casas, ahí es donde viene el ay, ay, ay. Porque cuando te casas, el físico pasa a segundo plano. No estoy diciendo que se case con alguien que no le llame la atención, porque ¿cómo le dar un beso a alguien que no me gusta? Pues sí. Pero el físico pasa en segundo plano. Yo me voy a envejecer y más le vale que me ame. Tendré hijos si es la voluntad en algún momento y no sé cómo vaya a quedar. Pero eso pasa a segundo plano. Lo leímos. Engañosa es la gracia, Ivana, pero la mujer que teme a Jehová. Entonces forma carácter. Entiende tu valor en Cristo, no para sentirte superior, sino para comprender que en Cristo tú ya eres y desde esa identidad tú vas a ser. Entonces cualquiera que venga y le traiga unas flores y unas rosas bonitas por ahí, tenemos una amiga que nos pasó eso, la queremos mucho si ve esto, que Dios hizo el proceso en su vida, pero ella anhelaba que un hombre le diera flores y ese hombre le dio flores y con eso la conquistó. Y ya con eso, porque solo quería flores.
Pero cuando tú tienes tu identidad clara en Cristo, que fuiste creada a imagen de Dios con propósito, sabes que cuando te vas a unir a una persona, no te vas a unir solamente para llenar vacío y para que te dé, digamos que ese lugar seguro, sino porque ese hombre va a caminar contigo para cumplir el propósito de Dios que Él ya diseñó desde el comienzo. Casadas, dedíquense a su hogar, y si tienen hijos, a sus hijos. Presten atención a esto. Qué hermoso es que el esposo llegue a casa y te diga: amor, qué delicioso huele esta casa, qué deliciosa cena. Qué hermoso es ver que tu esposo vaya con su ropa limpia y arreglada. Qué hermoso es que tu esposo llegue y te diga: amor, gracias por ser mi ayuda idónea. Qué hermoso es que haya una casa limpia. Qué hermoso es que haya un esposo que te confía hasta las finanzas. Proverbios 31 dice: en ella él está confiado. Pero cuando nosotras no hemos renovado nuestra mente y nos gobierna el impulso de comprar y de comprar y de comprar, el esposo hasta tiene que decir: no, pues tengo que guardarme este poquito por aquí, y ahí empiezan las infidelidades financieras. Porque la infidelidad no solamente es el físico ni el adulterio, también hay infidelidad financiera. Qué feo es, porque en su momento, qué pecadito, Dios me transformó, pero Dios te da mucha paciencia. El pobre no sabía qué hacer, porque todo me lo quiere dar. Y Dios me enseñó algo muy valioso, y es a no decirle todo lo que quiero al varón de Dios, porque se desespera. Si yo le decía: amor, ay, qué bonita esta mochila, él no me decía nada, pero se desesperaba por comprarme esa mochila. Nosotras, las mujeres casadas, tenemos que aprender a conocer a nuestros esposos, y que lo que nosotros le decimos a ellos les influencia de manera que ustedes no se imaginan. Por eso cada vez que nosotros hablamos, necesitamos hablar con sabiduría, pero no con la sabiduría que Eva hizo al principio. El Señor nos ha entregado la herramienta, la palabra. Cuando Dios me muestra esto, yo tuve que llorarle al Señor. Le dije: Señor, perdón, porque tu palabra dice que el obrero debe ser hallado fiel. Pero no solo fiel en la casa, limpiando la casa, fiel en las finanzas. Cuando hay fidelidad en casa, hay administración correcta para diezmar, para ofrendar, para darle lo que es de Dios, para ayudar al prójimo.